Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en este vídeo de iniciación en el canal lo que vamos a hacer es una compra de mercaderías sin tener en cuenta el efecto impositivo del IVA, ¿vale? Para empezar con unos temas así más sencillos y poco a poco irlos complicando, ¿vale? Bueno, os voy a leer el enunciado con vosotros, que comenzaría. El día 3 de marzo del año 2020, la empresa A compra mercaderías por valor de 10.000 euros a la empresa B, con un plazo de vencimiento de un mes. Es decir, la empresa B nos ha dado un periodo de gracia para poder pagar de un mes. ¿Cómo contabilizar estas operaciones en ambas empresas? Vale. Antes de empezar, recordaros que mercaderías, en este caso, es aquella mercadería que el objeto, ¿vale? O bien con el cual la empresa lo vende y lo compra y es su actividad principal. Por ejemplo, piensa en una empresa de videojuegos, ¿vale? Que vende videojuegos y a su vez los compra a un mayorista más grande, ¿vale? Pues esa sería la mercadería que compraría a ese proveedor más grande o mayorista. Y después vendería al cliente final. Vale, pues vamos ahora aquí a reducir. Y lo que vamos a hacer es contabilizar en ambas empresas el asiento, ¿vale? Entonces, en primer lugar, iríamos a la empresa A. Muy bien. Muy bien. Vale, en primer lugar tendríamos las compras de mercaderías. Vale. Esta cuenta está codificada por el número 600, ¿vale? Y su valor sería de 10.000 euros. Vale. Por otro lado, esta cuenta generaría al mismo tiempo la de proveedores, codificada por el número 400 según el plan de contabilidad español, y 10.000. Vale. ¿Qué podemos decir de este asiento? Vamos allá. Voy a reducir. En primer lugar, tenemos una cuenta que sería de gasto. Esta cuenta de gasto sería esta, la de compras y mercaderías, que es del grupo 6. Las cuentas del grupo 6 son cuentas de gasto para la empresa, ¿vale? Y en este caso, al mismo tiempo, se nos está generando una cuenta de pasivo. Vale. Esto sería de pasivo. Un pasivo es una deuda por la empresa. Las cuentas de gasto nacen por el debe, que el debe es la parte izquierda del asiento y la parte derecha es el haber. Y las deudas o pasivos nacen por el haber. Por este caso, el asiento nos cuadraría. Pero al mismo tiempo, de forma paralela, aplicando el método de la partida doble, la empresa B tendría que haber contabilizado una venta. En este caso, el asiento sería inverso. Por un lado tendríamos las ventas de mercaderías, ¿vale? Aunque esta cuenta estaría codificada por el número 700 por 10.000 euros. Vale. Y por otro lado se nos generaría la cuenta de clientes, ¿vale? Así mejor, ¿vale? Que está codificada por el número 430 y por el mismo importe. Recordad que lo estamos haciendo sin tener en cuenta el efecto impositivo del IVA, ¿vale? Eso lo haré en un próximo vídeo. Vale. Entonces, la cuenta de ventas de mercaderías sería una cuenta de ingreso, de aumento de riqueza de la empresa. Vale. Y en cambio, la de clientes sería una cuenta de activo. Un activo, un recurso controlado económicamente por la empresa que le va a generar un beneficio o un recurso en un futuro. Es decir, en un plazo de un mes, ¿vale? Lo que conseguirá la empresa es recibir ese dinero de la empresa, ¿vale? Pues estos serían los modelos de los asientos. Como podéis ver, está hecho de forma bastante análoga. Y aquí a la derecha os tengo preparadas las famosas cuentas T, que se utilizan en la contabilidad del libro mayor. Bueno,
esta parte de aquí de la izquierda sería el típico asiento que se hace en el libro diario, en el cual vas registrando en las empresas las operaciones diarias del movimiento, y en el libro mayor la empresa va colocando los saldos de las cuentas, en el cual puede haber varios saldos. Entonces, por empezar, si vamos a las compras de mercaderías, ha nacido por 10.000 euros en el D, con lo cual tendríamos aquí un saldo deudor por estos 10.000 euros. Y la venta de mercaderías, lo mismo, tendríamos 10.000 euros, con lo cual el saldo acreedor sería de 10.000 euros. Las cuentas de ingresos y gastos, una vez que nace un ingreso y un gasto, ya está hecho, no lo podemos deshacer, con lo cual nos quedaría así, ¿vale? En cambio, la cuenta de clientes, por ejemplo, nos ha incrementado por 10.000 euros, con lo cual su saldo deudor sería de 10.000 euros. Y proveedores, al contrario, nacen por haber los pasivos, con lo cual tendremos un saldo acreedor de 10.000 euros. Vale. Pero ahora, ¿qué pasaría? Es decir, si vamos hacia aquí, vamos a suponer que ha pasado un mes. Entonces, ha pasado el mes de plazo. ¿Vale? Entonces ahora tendríamos que contabilizar las operaciones. Por un lado, tendríamos que ir a la empresa A. Vale. Recordar que la empresa A era la que había comprado. Y ahora estaríamos a 3 de abril del año 2020. Vale. Si recordáis, si volvemos hacia atrás, la empresa A había comprado y tenía una obligación de pago que nacía por el pasivo, por el haber. De la misma forma que los pasivos nacen y crecen por el haber, se reducen y se eliminan por el debe. Por tanto, esto ya nos da una pista de que los proveedores los eliminaremos por el debe. Además, nos dice que se elimina por el importe completo, de forma que iría por 10.000 euros. Vale. Pero entonces la empresa, al pagar esta deuda, lo que le está pagando con un dinero. Vamos a suponer que lo ha pagado por una transferencia por el banco, ¿vale? Es decir, estaría disminuyendo su dinero. Y esto lo haremos a través de la cuenta bancos, cuenta corriente, que está codificada por el número 572, según el plan de contabilidad español, y por 10.000 euros. Vale. Como podéis ver, aquí no hay cuentas de gastos ni de ingresos. ¿Y por qué no las hay? Porque según el criterio español del devengo, el ingreso y el gasto de las compras se producen en el momento que se hace la compra y la venta, no en el momento del pago, ¿vale? El momento del pago o el gasto no tiene por qué coincidir. En este caso, el gasto se ha producido el 3 de marzo, pero el pago se ha producido un mes más tarde, es decir, el 3 de abril del año 2020. Y además, si volvemos hacia aquí, podemos ver que proveedores era la cuenta de pasivo, que se reduce, se elimina por el debe, y por otro lado bancos sería una cuenta de activo, recursos controlados económicamente por la empresa, claramente un dinero que está en su cuenta está controlado económicamente por la empresa, ¿vale? Y estaríamos en el haber. En este caso se ha reducido nuestro dinero en la cuenta, por tanto, de ahí que se coloque en el haber, porque de esta forma reducimos su importe. Por otro lado, ahora iríamos a la empresa B. Vale, entonces, iríamos a la empresa B.
Vale. El asiento sería en la misma fecha, es decir, el 3 de abril del año 2020. Y si revolvemos hacia atrás, recordaremos que la empresa B había hecho una venta, por tanto tenía un cobro pendiente de ingresos. Es decir, como ya le ha pagado el cliente, eliminaríamos la cuenta de clientes, que es una cuenta de activo, y se reducen por el haber, por 10.000 euros. Por otro lado, va a recibir un dinero de la empresa, va a recibir una transferencia bancaria que está codificada por bancos cuenta corriente, número 572, y por 10.000 euros. Y con esto tendríamos hecho el asiento del final. Si volvemos al libro mayor, aquí vemos que los proveedores se ha eliminado esa deuda que tenía la empresa por el debe. Por tanto, se nos elimina el saldo. Cuando se cierra normalmente una cuenta del mayor, se suelen poner así dos líneas paralelas, ¿vale? Y luego en clientes, lo mismo, hemos eliminado el derecho de cobro de la empresa B. Por tanto, la cuenta estaría saldada. Por otro lado, lo que podríamos hacer también es que los bancos de la empresa A, ¿qué ha pasado con la empresa A? La empresa A esa era la empresa que compraba y al final, al pagar, disminuía su dinero porque hizo una transferencia. Por tanto, en la contabilidad de A, los bancos habrá disminuido en 10.000 euros. Es decir, ha disminuido su activo corriente. Digo corriente porque es a corto plazo, porque el dinero se realiza de forma inmediata, en 10.000 euros. Por otro lado, tendríamos bancos de la empresa B que ha incrementado su dinero en la cuenta en 10.000 euros. Es decir, se ha incrementado su activo corriente. ¿Y en qué importe ha sido? En el mismo, en 10.000 euros. De esta forma se ha producido una transferencia del activo, del dinero, de la empresa A a la empresa B. ¿Por qué? Porque la empresa B ha obtenido previamente un ingreso de 10.000 euros y la empresa A ha tenido un gasto de 10.000 euros que se ha materializado en un pago en esta fecha. Es decir, esta fecha ha sido el 3 de abril del año 2020. Y aquí podéis ver de forma resumida lo que hemos realizado. Bueno, espero que este contenido os haya servido para entender un poco mejor estas nociones básicas en los asientos de compras y ventas de mercaderías. Y bueno, espero que nos veamos en próximos vídeos en el que seguiremos ampliando un poco la dificultad de este tipo de asientos. Un saludo y buena tarde.